El tema central es el de la importancia de la filosofía de la educación en pedagogía. Y eso significa distinguir varias cosas. A modo de resumen, para que vean ustedes. ¿Qué es esto? Fíjense, hablamos de filosofía de la educación y de pedagogía. Pero hay que distinguir entre pedagogía como carrera y pedagogía como disciplina. Y hay que distinguir entre filosofía como carrera, filosofía como disciplina y filosofía de la educación, como una parcela. Si no distinguimos entre carrera y disciplina científica, no podemos hablar con propiedad en este caso. Si no distinguimos entre filosofía como carrera y filosofía como disciplina, y la filosofía de la educación como una aplicación de la filosofía a la educación, tampoco podemos hablar con propiedad del problema. La única manera de entender la importancia de la filosofía de la educación en pedagogía es que distingamos carrera, disciplina y disciplinas aplicadas. La filosofía de la educación es una disciplina aplicada. Aplica lo que descubre y prueba la filosofía a la educación. ¿Por qué? Porque permite interpretar la educación en términos de filosofía. Esto mismo lo podemos ver desde la psicología de la educación. El paralelismo es exactamente igual. Existe la psicología, es una disciplina que crea un lenguaje sobre el comportamiento y nosotros podemos interpretar la educación en términos de comportamiento. Y creamos la psicología de la educación, que es una disciplina aplicada. Quien establece las pruebas sobre los conceptos que se utilizan en psicología de la educación son los psicólogos. Quien establece las pruebas de los conceptos que utilizamos en biología de la educación son los biólogos. Quien establece las pruebas de los conceptos filosóficos que utilizamos en educación son los filósofos. Y son disciplinas aplicadas porque es posible interpretar la educación en términos de esas disciplinas generadoras o disciplinas matriciales. Generan conceptos. Pero igual que la filosofía genera conceptos propios, igual que la psicología, igual que la biología o la sociología, la pedagogía genera conceptos propios. El concepto de educando, el de procesos formales, no formales e informales, son conceptos específicos. El de competencias adecuadas para educar, capacidades específicas, dimensiones generales de intervención, son conceptos específicos de la pedagogía. Los ha trabajado a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que la pedagogía ha generado unos conceptos propios que también pueden ser utilizados para interpretar otros ámbitos. Por ejemplo, la familia puede ser interpretada en términos de pedagogía, porque la familia es una unidad de paidocenosis. Es un centro capaz de desarrollar educación en toda su extensión. Y hablamos de pedagogía familiar. Pero también el trabajo puede ser interpretado en términos de pedagogía, en términos de intervención para formar laboralmente y que una persona se haga responsable de su propio trabajo y entienda sus competencias laborales como competencias que a él lo identifican especializadamente. Y entonces hablamos de pedagogía laboral. Así que tenemos sociología de la educación, sociología de la medicina, sociología jurídica, tenemos psicología de la educación, psicología laboral, psicología familiar, y tenemos pedagogía familiar, pedagogía laboral, pedagogía ambiental, pedagogía social. Y tenemos filosofía jurídica o del derecho, y tenemos filosofía ambiental, y tenemos filosofía de la medicina, y tenemos filosofía de la educación. Así que es muy importante para entender el significado desde el que tenemos que construir el valor de la filosofía de la educación en pedagogía, distinguir muy bien entre disciplinas sustantivas y disciplinas aplicadas. Las disciplinas sustantivas
son matriciales, generan sus propios conceptos en su ámbito y luego interpretan otros ámbitos. En este caso, la filosofía de la educación interpreta un ámbito de realidad que es la educación. Lo mismo que la psicología, lo mismo que la biología, lo mismo que la antropología. Aplican sus conceptos a educación. Ahí ya viene una primera significación importante. ¿Alguien puede sustituir los conceptos biológicos para interpretar la educación? Pues no. ¿Alguien puede sustituir los conceptos de antropología y cultura para interpretar la educación? Pues no. Están ahí, están creados y sirven. Esa es la primera importancia. Si la pedagogía como carrera es formar a las personas para que puedan ejercer competencias desde el conocimiento de la educación, la filosofía de la educación aporta a la carrera de pedagogía una parcela de conocimiento. Y la psicología otra, y la biología otra, y la sociología otra. Esto no se duda. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que hacemos mal? Pues hace poco, el profesor Antonio Medina y el profesor Agustín de la Herrán hicieron un libro donde reunieron a muy diversas personas que dicen, ¿qué hacemos mal en educación? Es como unas propuestas para investigación. Pues, ¿qué hacemos mal? Yo participé en ese libro y tienen ustedes 2 trabajos publicados en la revista Boletín Redipe, uno sobre la pedagogía no es filosofía y la filosofía no es filosofía de la educación. No quiere decir que no se relacionen, pero decir que la pedagogía es la filosofía o que la filosofía es la filosofía de la educación genera confusiones que son muy interesadas, muy sectoriales, muy de gremio particular. Y eso no corresponde a la investigación científica, que por principio de metodología es apertura. Siempre está abierta. Y recuerden ustedes lo que decía Popper y que después han utilizado los historicistas. Popper decía que cuando hacemos conocimiento objetivo, la ciencia se mueve en pilares firmes, pero sobre arenas movedizas, porque los sustratos donde la ciencia se construye no tienen la misma seguridad que la ciencia misma. Y los historicistas han construido después corrientes comprensivas que dicen que la ciencia falsa la falsación, que quien diga que algo es así y no va a ser cambiado, corre el riesgo de ser superado por la historia y encontrarse que en la historia se ha conseguido avanzar sobre lo que se decía. Por tanto, esto nos lleva a entender las cosas de una manera. Sería muy difícil decir no lo que la filosofía aporta, sino pensar que solo lo que aporte la filosofía es válido en educación. Sería muy difícil no descubrir lo que aporta la biología, sino pretender defender que solo lo que aporta la biología como biología de la educación es válido para la educación. ¿Entienden ustedes esta idea? El problema no está en lo que afirman los especialistas de las disciplinas aplicadas. El problema está en que algún especialista gremialmente pudiera decir que solo es válido el conocimiento que él transmite. Esto es lo que hacemos mal. Hay razones político-administrativas frente a razones epistemológicas que nos llevan a crear conflicto dentro de los planes de estudios. En cada carrera, en la de pedagogía, en la de sociología, en la de filosofía, cada uno en su ámbito, generamos disciplinas y asignaturas de plan de estudios. Un profesor en una asignatura de plan de estudios, por razones pragmáticas, puede mezclar conocimientos de varias disciplinas. Puede poner conocimientos de antropología, de filosofía de análisis del lenguaje, de filosofías como cosmovisiones de pensamiento, e incluso introducción a la biología o a las ciencias de la educación. Todo eso es su asignatura. Y él dice eso, pero está obligado, por honestidad intelectual, a no confundir la racionalidad administrativa que le permite introducir todo eso en una asignatura con la racionalidad epistemológica que le obliga a distinguir
el objeto y el método de cada una de esas parcelas de su asignatura. Su asignatura es un mix de varias cosas, pero no es una disciplina científica que tenga una forma de conocimiento y un ámbito de realidad específico que es su objeto de trabajo. Cada disciplina científica sustantiva tiene una forma de conocimiento, tiene objeto y tiene método, forma de conocimiento y parcela de realidad que estudia. Yo puedo estudiar el tiempo desde la historia, yo puedo estudiar el espacio, yo puedo estudiar la materia, yo puedo estudiar el pensamiento, yo puedo estudiar el comportamiento, yo puedo estudiar la salud. Pero no es lo mismo estudiar la salud en medicina que hacer psicología de la salud. Una cosa es interpretar la salud en términos de comportamiento. Y otra cosa muy distinta es interpretar la salud en términos de medicina. Porque el médico lo que quiere es intervenir para que la salud se mantenga en una unidad psicobiológica. Funcional, viva, sana. El psicólogo quiere mantener una unidad psicobiológica interpretable en términos de comportamiento. Lo que quiero decir es que es absolutamente necesario distinguir razones político-administrativas y razones epistemológicas. Plantear la importancia de la filosofía de la educación en pedagogía exige esa distinción. Si se confunden razones epistemológicas y razones administrativas, podemos hacer creer que una asignatura es lo mismo que una disciplina científica, cuando la realidad es que en una disciplina solo cabe lo propio de la disciplina y en una asignatura caben parcelas de muy diversas disciplinas. Por razones pragmáticas, podríamos hacer una asignatura de introducción a las ciencias de la educación con parcelas de varias disciplinas. La asignatura puede ser un cajón desastre, pero lo importante es entender las unidades epistemológicas que hemos unido en una asignatura. El otro aspecto importante a considerar para hablar de la importancia es distinguir entre ámbito de conocimiento y conocimiento del ámbito. El ámbito de conocimiento en nuestro caso es la realidad educación, cognoscible, enseñable, investigable y realizable. El conocimiento del ámbito es el que nos proporcionan diversas disciplinas y entre ellas la pedagogía. Pero la filosofía de la educación, la psicología de la educación, la historia de la educación, la biología de la educación y la pedagogía general, la pedagogía comparada, la didáctica, nos proporcionan distintos conocimientos sobre la educación. En cada carrera tienen su lugar. Si entendemos las carreras como conjunto de conocimiento que tenemos que adquirir y de competencias que nos capacitan para intervenir y desarrollar la función pedagógica, en pedagogía habrá determinadas materias que tienen más importancia que otras. Si hablamos de la función médica, en medicina habrá determinadas materias que son más importantes que otras. Evidentemente, nadie entendería la carrera de medicina sin pensar en anatomía, en fisiología y en patología. Nadie entendería la carrera de pedagogía sin pedagogía general, sin pedagogía comparada o sin pedagogía de la enseñanza o didáctica. Pero además nadie entendería que no hubiera psicología de la educación, o sociología de la educación, o filosofía de la educación. Pero sí existen personas interesadas gremialmente en decir, como yo ya hago filosofía de la educación, yo suplo lo que hagan otros. Esto puede ser una razón pragmática en un plan de estudios, pero no es una razón epistemológica para negarle el estatus a las otras disciplinas sustantivas en una carrera. Para mí es fundamental distinguir estas cosas y poder hablar con tranquilidad de la importancia de algo. Eso significa que en estos momentos debe quedar muy claro que las asignaturas pueden mezclar en una carrera pedagogía general, filosofía de la educación como metodología de análisis, teorías filosóficas de la educación, psicología de la educación y ciencias de la educación, por razones pragmáticas.
pero no se deben conculcar de ninguna manera las razones epistemológicas que corresponden a cada una de esas disciplinas. Y de ahí pasamos a otra idea que es fundamental. Si estamos así, y hay esa variedad dentro de la carrera para obtener la competencia, y cada una tiene su lugar, tenemos que aceptar lo que en la investigación hoy se está aceptando: objeto, método y conocimiento. Cuando se habla de conocimiento se habla de objetividad. Cuando se habla de objeto se habla de complejidad del objeto. Cuando se habla de método, hoy hablamos de complementariedad del método en la investigación. Esto es curioso, pero hasta finales del siglo XX no podíamos hablar con esta firmeza de estos temas. A finales del siglo XX se puso en la epistemología, en el desarrollo de la metodología de investigación, se puso en evidencia, pero en evidencia positiva y contrastada, el principio de correspondencia objetual. Fue el profesor González Álvarez, un filósofo, un hombre de filosofía de la ciencia, un hombre de la filosofía del método. El principio de correspondencia objetual. Lo normal en la investigación era decir, si yo quiero investigar un objeto y ese objeto no se adecúa a mi método científico, ese objeto es paracientífico. Es algo que está ahí, pero no es preocupación científica. Hoy hemos hecho al revés. Hoy nos damos cuenta que tenemos métodos, pero si un objeto no se adecúa a mi método, lo que tiene que cambiar es el método, pero el objeto está ahí, y si es cognoscible, hay que buscar modos de probar lo que sabemos sobre ese objeto. Y eso es lo que se llama correspondencia objetual. El método se adecúa al objeto. Y no es que el objeto se adecúe al método de tal manera que si mi método no lo puede abordar, eso carezca de importancia y sea pseudocientífico. Esto es un avance gracias a los principios de metodología comprensiva y que la hermenéutica ha contribuido a desarrollar de una manera absolutamente incontestable en estos momentos. En el ámbito de la pedagogía, dentro de la carrera, existen hoy muy diversas teorías. Hay teorías interpretativas, hay teorías prácticas, hay teorías filosóficas en plural y hay teoría filosófica en singular. Yo puedo hacer filosofía de la educación entendiendo la filosofía de la educación como un método de análisis fenomenológico, crítico, hermenéutico o lingüístico, porque la filosofía del análisis del lenguaje es fundamental en educación. Distinguir entre conocer, enseñar y educar, entre enseñanza y aprendizaje, entre alumno, estudiante y educando y aprendiz, es un problema en filosofía de la educación de alta singularidad para la educación. Pero también puedo hacer teorías filosóficas como cosmovisiones, como la visión que tiene el hombre del mundo y quiere deducir de esas cosmovisiones aquello que es valioso para la educación, porque en última instancia una cosmovisión quiere decirnos qué es el hombre, cuál es su lugar en el mundo y cómo conoce ese hombre. Y así podemos encontrarnos con filosofías más de corte comunitario, filosofías más de corte individualista, filosofías más de corte historicista, filosofías de muy diverso tipo. Y todas ellas deducen cosas para la educación, se infieren. El problema es que la filosofía no resuelve el problema de la intervención. Explicar una intervención no es hacer filosofía de la educación. La intervención pedagógica está en situación de ser analizada desde la acción concreta. Cuando nosotros educamos, tenemos que tener en cuenta no solo la condición fundamentante del valor, y no solo la condición de que hay un agente actor y un agente autor, y que puede ser la misma persona, la que es autor y la que es actor. Yo me autoeduco y educo a otras personas.
Además está el paso del conocimiento a la acción. Y el paso del conocimiento a la acción supone que ejecutar la intervención nos exige realizar en cada caso concreto lo comprendido e interpretado expresándolo. Tenemos que aprender a establecer concordancia entre valores y sentimientos y generar actitudes de reconocimiento, aceptación, acogida y entrega a cada una de las cosas que proponemos como valores educativos. Y eso tiene un desarrollo teórico específico. Pero yo no podré hablar de esas cosas si no entiendo antes lo que son los valores. Y porque hay unos valores que derivan a la educación. Así que la filosofía como método y también las cosmovisiones nos llevan a un conocimiento que es importante en la pedagogía. Pero atención, ¿quién soy yo para decirle a una persona que el mejor modo de ser persona es ser socialista? ¿Quién soy yo para decirle a una persona que el mejor modo de ser persona es ser médico? ¿Quién soy yo? Una cosa es, como les ha dicho Julio César Arboleda en la presentación que está en YouTube, expresándolo muy bien de mis propias palabras, les ha dicho que una cosa es elegir en lugar del educando su modo de vida. Yo puedo aprender estilos de vida. Y otro es elegir para capacitar al educando aquellos modos que garantizan que va a ser capaz de elegir. Preparar a las personas, saber conseguir que otro aprenda y sepa hacer y pueda elegir, no es lo mismo que yo haga. El problema fundamental no es elegir en lugar del educando su modo de vida en pedagogía. El problema fundamental es elegir aquellos modos de intervención que garantizan la capacitación del educando para que esté capacitado para elegir en un entorno diferencial y enfrentarse a muchas cosas. ¿Pero la filosofía me aporta? Claro que sí. ¿Cómo voy a poder elegir si desconozco la información de esos ámbitos? Los conocimientos teóricos, tecnológicos y prácticos que se constituyen en objetivo de conocimiento en la enseñanza, pues de filosofía o de historia, no los crea el profesional de la educación, los crean los profesionales de esos ámbitos. El filósofo, el historiador, el jurista. Pero el profesional de la educación domina esos conocimientos al nivel suficiente para transmitirlos en docencia. Pero además es capaz de saber por qué los va a utilizar para educar. ¿Qué valores comunes de educación consigo utilizando ese tema de filosofía? ¿O qué valores específicos me permite conseguir la filosofía para mejorar mi forma de pensar de acuerdo con el uso de ese tema? Así que las teorías filosóficas en plural o en singular sirven y además tienen una aportación muy importante a otro nivel. Es lo que se llama las teorías prácticas. En educación hacemos muchas teorías prácticas. Lo más curioso es que el concepto de teoría práctica viene de la tendencia anglosajona en el ámbito de la pedagogía. Hay una tendencia alemana, hay una tendencia francesa y hay una tendencia anglosajona. Iberoamérica ha proliferado muchísimo la corriente anglosajona de teorías prácticas, bajo la idea de paradigma crítico. Qué curioso que Habermas y Hegel se hayan convertido, por su condición de naturaleza dialéctica y por la praxis de la acción, y la naturaleza de la condición humana que es lingüística. Tenemos palabra y nos comunicamos. Es naturaleza dialógica del diálogo. Por medio de eso, podemos construir y mejorar las personas en las teorías prácticas. Freire es un ejemplo de teoría práctica. Él dice que la condición humana es dialógica, concientizadora, porque tiene conciencia de ser y estar, y lo desarrolla mediante una situación dialéctica. Así que fundándose en Platón, que es el diálogo, en Hegel, que es el sentido dialéctico, y en Habermas, que es el sentido de praxis y conciencia, genera una teoría práctica que es de la alfabetización. Las teorías prácticas son construcciones racionales que dirigen la acción, combinando metas y expectativas sociales prácticamente,
reconocidas en una sociedad y medios validados científicamente. Las teorías prácticas pueden utilizar metas sociales como es democratizar, como es lograr mejor convivencia, como es hacer personas sociables. Y todo eso validarlo en términos de motivación en psicología de la educación o en términos de liderazgo en sociología o en términos de humanidad y aceptación del otro en filosofía. Y todo eso es posibilidad de acción pedagógica desde teorías prácticas. Por tanto, efectivamente, la filosofía de la educación, si no se confunden disciplinas aplicadas y disciplinas sustantivas, tiene importancia en la carrera de pedagogía y forma parte de las disciplinas aplicadas al lado del bloque de disciplinas sustantivas de pedagogía. Y aporta muchísimo. Lo que dice cada disciplina no es sustituible por lo que dicen otras. Cada una tiene lo suyo. Por último, porque el tiempo no es como uno quisiera y no se extiende cuando quiere. Al profesor Julio César Arboleda le gustó mucho un ejemplo que puse yo en una ocasión en una conferencia sobre Kant y Herbart. Imagínense ustedes, voy a terminar mi exposición y con esta idea. Tenemos pluralidad de investigaciones en el ámbito de la educación y si aceptamos su estructura epistemológica singular, todas tienen su lugar y no son sustituibles unas por otras. El que sufre la merma es el alumno que se forma en funciones pedagógicas. Un alumno que no ha tenido filosofía de la educación es un alumno mermado. Un alumno que no ha tenido teoría de la educación entendida como teoría, tecnología y práctica de la intervención pedagógica es un alumno mermado. Un alumno que no ha tenido pedagogía comparada no tiene un conocimiento serio de lo que es el sistema educativo y por qué se vertebra el sistema educativo como tal. Cada una tiene su lugar. Sigue, José Manuel. Es que de repente, permítanme ustedes, les pido disculpas, es que me apareció otra pantalla y de entrada me pareció que se había cortado la comunicación. Y digo, vaya, lo que dije que no pasaría, que tenía una buena línea en casa, ha ocurrido ahora. Pero veo que lo que aparece es la portada del libro, Función pedagógica, competencia técnica y transferencia del conocimiento, la perspectiva mesoaxiológica. Muchas gracias, profesor. Lo que le quería decir a todos ustedes es que viajen conmigo hasta Königsberg. Para ustedes Königsberg existe. A lo mejor para muchos no existe Kaliningrado, ni Kaliningrado. Es una ciudad de Rusia. Así es como se llama hoy Königsberg. En Königsberg estaba Kant, nació Kant. Fue profesor, catedrático y rector de la universidad. Hoy Königsberg, que es Kaliningrado, es un trozo de Rusia. Y solo a partir de los años 90 y tantos ha tenido una apertura al exterior. Hoy existe la Universidad Immanuel Kant. Está en Königsberg, en reconocimiento a Kant. Y fue Putin, el presidente, el que inauguró junto con el canciller Schröder de Alemania esta universidad en reconocimiento al papel de Königsberg y de Kant en la historia. Pues bien, estamos a finales del siglo XVIII y principios del XIX, 1804, 1805, y ¿saben ustedes lo que ocurrió? Se murió Kant. En 1806 ocupa la cátedra de filosofía Hermann, el padre de la pedagogía, en Königsberg. Pues hagan ustedes una transferencia de tiempo y coloquen a los dos señores en el mismo momento. Uno está en un aula muy grande y otro está en un aula muy pequeña. En el aula muy grande está Kant. Kant dice, el papel de la educación es transformar la animalidad en humanidad. En la otra está Herbart. Es una clase pequeña, va muy poca gente. Porque ¿quién va a decir que lo que dice Kant no es bueno? Y Herbart decía, los pedagogos harían muy bien si ellos se dedicaran a cultivar sus propios conceptos. Dejarían de ser una provincia conquistada por extranjeros
No serían nunca una lejana provincia y generarían un círculo visual propio que les daría mirada pedagógica. A mí me gusta hablar de la mentalidad y la mirada. Hay que tener visión crítica de nuestro método y de nuestros actos y de nuestra actuación. Y eso es lo que hace la pedagogía, valorar cada medio que utilizamos como educativo. Y aunque Kant y Herbart estaban en ese momento y el predominio era de la filosofía, todo el siglo XX ha servido para ir aceptando el estatus epistemológico de cada rama. Y hoy tenemos carrera de pedagogía, la educación como ámbito de realidad cognoscible, enseñable, investigable, educable y realizable. Y tenemos filosofía de la educación como una gran materia que nos aporta indiscutiblemente lo que no aportan otras. Pero ojo, eso no permite decir con legitimidad epistemológica que con saber filosofía de la educación ya hemos resuelto el problema de la pedagogía. Ni moralmente probado significa pedagógicamente probado, ni lo filosóficamente probado quiere decir pedagógicamente probado. La pedagogía establece sus propias pruebas, como cualquier disciplina con autonomía funcional. Y al final, quédense con esta idea. En educación, un conocimiento es válido, tiene significación si sirve para educar. Muchas gracias por su atención. Muy bien, querido José Manuel. Muchas gracias. Algunas de las ideas que tú presentaste hoy diálogo con ellas en mi presentación, cuyo enlace está ya en la programación de este evento. Muy clara tu exposición, y estoy absolutamente seguro que el día jueves que enviemos el video de esta inauguración y que enviemos también junto con el libro completo de la función pedagógica, que es tu último libro publicado con Redipe, estoy absolutamente seguro que van a ser referencias que vamos a estar obligatoriamente retomando que en el momento de hablar de pedagogía. Pues yo me alegraré mucho de que se consulte y que se use. Hay algo que siempre he valorado de Redipe y que tú me dijiste la primera vez que hablamos, y es que doctor Touriñán, lo importante para nosotros es, usted traiga ideas, nosotros nos encargamos de socializarlas. Esa socialización del conocimiento que hacéis me parece fundamental. Y yo apoyaré siempre a Redipe y estoy orgulloso de pertenecer al grupo.